Buenos días, chicos. El día de hoy, con todos los ánimos puestos, iniciamos la clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Hablaremos sobre los niveles químicos de los seres vivos. Estamos viendo las imágenes que se inicia desde el átomo hasta el bioma. Niveles de organización de la materia. Los niveles de organización de la materia son los grados de aumento de complejidad de la estructura, desde el nivel atómico hasta el conjunto total de los seres vivos en la Tierra. Acá lo podemos observar: átomo, bioma, Tierra, nuestra biosfera. Acá lo podemos definir, recordando que el año pasado también tratamos en el curso de anatomía este tema. Niveles de organización de la materia: nivel subatómico, positivo, negativo, neutro. Nivel atómico: conjunto de átomos me van a formar un nivel molecular. El conjunto de moléculas, un nivel macromolecular, y de ahí pasamos este conjunto a un conjunto de organelos, que van a dar origen a las famosas células. Conjunto de células forman tejidos, tenemos varios tipos de tejidos. Conjunto de tejidos forman los famosos órganos que tenemos, y el conjunto de órganos nos van a dar como origen los aparatos y los sistemas para así dar vida al ser humano, al individuo. Conjunto de individuos, la población, conjunto de la población, teniendo en cuenta los animales, las plantas, la comunidad, nuestro ecosistema, compuesto por el mar, los ríos, las personas, los animales, seres vivos, seres no vivos, nos van a formar nuestra biosfera. Los niveles de organización de la materia, nivel químico, es el nivel más básico de organización. Son objeto de estudio de la química. Tenemos al átomo, que es la unidad más pequeña fundamental de la materia. Está compuesta por partículas subatómicas, que ustedes ya la conocen: los protones, electrones y los neutrones. Los átomos forman parte de la materia. Ejemplo, el hidrógeno, ustedes ya saben que su símbolo es H, compuesto por un electrón y un protón. Es el átomo más simple. El oxígeno, símbolo O, átomo con 8 electrones, 8 protones y 8 neutrones. Y las moléculas son este conjunto de átomos que están formados por 2 o más átomos. Ejemplo, son el agua. Es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El famoso H2O, vida, el agua. El dióxido de carbono, CO2, con 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, alimento de las plantas. Continuamos, acá lo podemos definir teniendo en cuenta su nivel químico, subatómico, átomo molecular y macromolecular o moléculas. Nivel biológico: organelos, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. Y el nivel ecológico: la población, la comunidad, ecosistema y la biosfera. Macromoléculas biológicas: son moléculas de gran tamaño formadas por lo general por polimerización de unidades menores llamadas monómeros. Los principales compuestos atómicos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. 4. Ejemplos de las macromoléculas biológicas de importancia son las proteínas, que son anticuerpos, y la albúmina; los carbohidratos, como la glucosa y la celulosa; los lípidos, como ácidos grasos y los fosfolípidos; y los ácidos nucleicos, como el famoso ADN y ARN. Los niveles de organización de la materia viva, sus niveles biológicos. A partir de estos niveles, estamos en presencia de estructuras que caracterizan a los seres vivos. Organelos: las macromoléculas se juntan y forman organelos, estructuras con función básicas determinadas, como sintetizar proteínas o realizar la fotosíntesis. Ejemplo de organelos tenemos
los ribosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y los lisosomas, que son parte de las células. La célula es la unidad fundamental de la vida. Algunos seres vivos consisten de una sola célula, como las bacterias y los protozoarios. Tejido. En los organismos multicelulares, las células forman tejidos, estructuras con células similares que cumplen una misma función. Ejemplo de tejidos tenemos el tejido óseo, tejido muscular, tejido adiposo, etcétera, porque hay más. Los órganos. Los órganos son un conjunto de tejidos en una estructura con una función común. Por ejemplo, el corazón, que es el encargado del bombeo de la sangre por el organismo, conformado por el tejido muscular y el tejido conectivo. Las hojas de las plantas son los órganos donde ellas captan la energía lumínica para sintetizar compuestos orgánicos. El sistema de órganos. En un sistema varios órganos se relacionan para cumplir una función sistemática. Por ejemplo, el sistema urinario se encarga de eliminar los desechos tóxicos de la sangre y en ello participan los riñones, los uréteres y la vejiga. El sistema respiratorio se encarga del intercambio del oxígeno y dióxido de carbono. Para ello cuenta con la participación de los órganos como los pulmones, la tráquea y los bronquios. Organismos. Un organismo es un ser vivo multicelular, individual, que tiene existencia independiente, conformado de una variedad de sistemas. Los organismos se designan como especies. Ejemplo de organismos, los árboles. Otro ejemplo de organismo, los animales y los seres humanos. Cada uno de ellos con sus definiciones propias y sus peculiaridades. Ninguno de los niveles, de organización de la materia. Nivel ecológico. A partir de estos niveles se establecen interacciones entre los diferentes organismos vivos. Un área que es el objeto de estudio de la ecología. La población. Los individuos de una misma especie viviendo dentro de un área específica se conoce como población. Por ejemplo, la población de gallinas dentro de una granja. La población de humanos viviendo en Jalisco. La población de humanos viviendo en Perú, etc. Acá tenemos la imagen de la población. Comunidad. Cuando poblaciones de diferentes especies habitan en una misma área, forman una comunidad. Por ejemplo, un lago es una comunidad conformada por una población de peces, algas, cianobacterias, insectos, aves de diferentes especies. Una granja es una comunidad donde interactúan animales de diversas especies como cerdos, vacas, gallinas, conejos, patos, qué rico, ¿no? Con poblaciones de hierbas y arbustos e insectos polinizadores como abejas. Ecosistema. Un ecosistema consiste de la interrelación de los organismos vivos con su espacio físico. Por ejemplo, los manglares son ecosistemas costero-marinos donde viven plantas, animales, bacterias en un ambiente acuático y a cierta temperatura. Las dunas son ecosistemas terrestres donde vive una cierta diversidad de plantas y animales adaptados a las condiciones de sequía y altas temperaturas. Biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Ustedes ya están viendo, acuáticos, terrestres, aéreos, todo lo que hay en la Tierra, todo lo que nosotros conformamos, desde un átomo, ¿no? Desde un átomo hasta formar al ser humano, la comunidad, la población, la biosfera, la ecosfera y los ecosistemas. Acá dicen, todos los seres vivos que constituimos la biosfera dependemos unos de otros. Bueno, estudiantes, hasta aquí llegamos con la definición de los niveles químicos de los seres vivos. Su actividad que van a tener es elaborar un tríptico con la información e ilustrar. Gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense y arriba los ánimos.